Y bueno, todos, seguramente, seguramente lo que sabemos de nutrición, pues lo aprendimos en facultad, si es que llevamos nutrición, ¿no? Pero, pues a veces por la naturaleza de la carrera nos tenemos que forzar mucho a aprender nutrición. Y bueno, pues la nutrición, ya vista desde el punto de vista orgánico, pues son todos los procesos que utiliza el organismo para transformar e incorporar una serie de sustancias químicas que forman parte de los alimentos, elimina productos de transformación y esto sirve básicamente para suministrar energía, para construir y reparar estructuras orgánicas. El doctor Torres Mesa, su rodilla, sabe mucho de esto, y regular los procesos metabólicos, ¿no? Porque aquí ya la infancia ya nos quedó hace como 3 semanas, pero es lo más cercano que tenemos, doctor, la parte de reconstrucción y reparar. Y bueno, todos conocemos los grandes nutrientes y los micronutrientes, y bueno, no nos vamos a detener en todo esto, pero nada más quiero que recuerden que las proteínas es la parte más importante estructural. Entonces los lípidos pues tienen unas funciones muy importantes y me detengo un poquito en los lípidos porque pues pobrecitos, ¿no? Es así como los malditos de lípidos y los malditos colesteroles, cuando realmente no es así, son muy importantes. Y desafortunadamente, ahora que estamos en la era de que te educas con TikTok y con Instagram, pues tenemos tiktokeros, instagramistas que dicen cada barrabasada sobre esto, y que el problema no es que lo digan, y el problema no es que los pacientes se lo crean, sino que los médicos estemos estudiando ahí y luego lo digamos a los pacientes, ¿no? Por supuesto los hidratos de carbono que nos sirven para tomar energía, y bueno, y todos los minerales que tienen una serie de funciones muy específicas. Pero está un poquito resaltada lo que es la parte de aspectos neurológicos o de aspectos de energía en muchos de estos elementos, y que bueno, si no tuviéramos estas sales pues estaríamos padeciendo ciertas enfermedades. Cuando estamos con un paciente grave o en las terapias intensivas, pues vemos la importancia que tienen todo este tipo de sales, ¿no? Y cada una pues tiene una función específica, y por supuesto las vitaminas que están como sobrevaluadas, ¿no? Todo el mundo dice tómate unas vitaminas y ya con eso prácticamente vas a curarte de todo. De hecho el negocio más grande que existe en el mundo pues es la venta de vitaminas, las tiendas de vitaminas, y eso pues se debe a que nosotros, adelante pásenle por favor, bienvenidos, pásenle. Esto se debe pues que pensamos que las vitaminas son la solución para todo, ¿no? Que nos quita depresión, que nos quita obesidad, que nos quita ansiedad, que nos quita todo lo que sea. Tiene funciones muy importantes y sí son necesarias. Y bueno, y aquí a quien guste la presentación se las comparte, es un resumen de todas las funciones de las vitaminas. Y esta es la parte donde también quiero detener un poquito, porque no sé si a ustedes les gusta el etiquetado actual que tenemos. A mí no me gusta porque pues no me dice nada realmente. El hecho de que una tortilla me diga exceso de carbohidratos, pero ¿con quién lo voy a combinar, no? Si combino 35 tortillas, las doro, les pongo saborizante, les pongo una cosita que se llame fritos, bueno, pensando que los fritos son tortillas, ¿verdad? Pues pudiera que a lo mejor sí está rebasado, pero si le pongo carne, si le pongo quesitos, si le pongo aguacate, si le pongo verdura, todo eso se transforma en un platillo muy rico y muy nutritivo, ¿sí? Entonces al final todos los alimentos terminan en elementos básicos como son la glucosa, los monoglicéridos y ácidos grasos y los aminoácidos, y esos son los que finalmente van a construir. Ustedes se acuerdan del metabolismo, todo lo que necesitamos regular, y que para esto tenemos la parte del catabolismo, que es construir a partir de los elementos que ya se absorbieron diferentes estructuras, el anabolismo, que es la construcción, y el catabolismo, que es la destrucción. Entonces la parte importante en pediatría es que el niño está en anabolismo constante, está creciendo, y eso lo obliga
pues a tener una cantidad más alta de estos elementos. Necesita más carbohidratos, necesita más grasas y necesita más proteínas, pero necesita de todas. Y actualmente pues encontramos modas que pues, son veganos o veganos no sé qué, y que al niño no le quieren dar grasas, no le quieren dar proteínas, cuando son esenciales para el crecimiento de los niños. Entonces, es importante que nosotros esto lo tengamos bien presente y orientemos adecuadamente a nuestros familiares. Y de la parte del metabolismo, el metabolismo energético, pues tiene una parte fundamental porque necesitamos la energía para movernos, es la gasolina de nuestro cuerpo, la necesitamos para todo, pero todas las funciones dependen de la energía. Y las necesidades energéticas en niños y adolescentes pues son superiores a las de un adulto por esta parte del crecimiento. Y sí, las vitaminas son indispensables para ciertas funciones, pero la parte esencial es el obtener energía. Y el niño utiliza la energía o los nutrientes para tener la parte del gasto metabólico basal, es ese que tenemos obligado todo el tiempo. Si no hiciéramos nada todo el día, tenemos que consumir cierto número de calorías para que nuestro corazón funcione, nuestros pulmones funcionen, todo nuestro órgano funcione, y eso en un adulto más o menos son unas 600, unas 700 calorías, ¿no? A veces más, a veces menos, pero también tenemos que tener consumo de energías, sobre todo cuando hacemos actividad física, pues esto aumenta el consumo de energías. También para absorber los alimentos necesitamos consumo de energías. Por eso esas dietas que son muy ricas en proteínas, que ahora le llaman dietas keto, pero hace mucho tiempo eran las dietas de Weight Watchers, ¿se acuerdan? Pues son dietas que estaban con una gran cantidad de proteínas, y entonces lo que se hace es que el cuerpo gasta mucha energía para poder absorberlas, y por eso bajan de peso. Por eso estas dietas milagrosas, esas dietas. El problema es que ese exceso de proteína nos produce cierta serie de elementos de desecho que en 2 o 3 semanas pueden ser tóxicos para el organismo, por eso no se puede recomendar tanto tiempo. Pero fíjense que algo que pasa a veces en pediatría es que, sobre todo los niños que se alimentan con biberón, pues viene la medida, y no sé a quién de ustedes les enseñaron, si se los enseñaron, ¿qué se pone primero en un biberón? ¿El polvo o el agua? ¿El polvo quién lo pone primero? El polvo, varios. Ok. Se pone primero el agua, porque justo si se pone primero el polvo, se concentra más la leche. Entonces cuando se pone el polvo y se pone la medida, como dice ahí, la medida rasa y todo, la leche queda a una proporción de 12 puntos por ciento, que es el gramo de solutos que tiene. Y esa es la medida que el organismo tiene adaptada para poder absorber los alimentos. Si nosotros ponemos primero el polvo y luego le agregamos el agua, la leche nos queda como el 18 más o menos. O lo peor, cuando la abuelita dice, pues ponle cerealito para que esté más fuerte el niño, o ponle miel, o ponle algo, se espesa, y entonces el estar ese 18% hace que el niño no suba de peso. Entonces nos llega la consulta y el niño a la mamá dice, es que toma, doctor, 8 biberones al día de 8 onzas y uno lo pesa y no sube. Pues porque a ese niño lo tenemos en una dieta cetónica, porque está gastando energía en esto. Y parece cosas tan sencillas, pero eso puede hacer la diferencia en decirle al niño, ¿está nutriéndote bien o no? Por supuesto, para controlar la temperatura, la porción que nos utilizan los alimentos, y en los niños básicamente es el crecimiento. Y la base de todo esto es el ATP. Todo lo medimos, si lo pudiéramos medir, todo sería en ATPs. Porque ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Sí. Es el que más ATP nos da, y es la parte aeróbica, y entonces por eso los deportistas que hacen ejercicios aeróbicos dicen, es que te va a ayudar porque vas a utilizar un metabolismo aeróbico, produces más ATPs, tu rendimiento es mayor, y si esto lo haces eficientemente, entonces tu músculo empieza a crecer, se empiezan a aumentar el número de mitocondrias en los músculos, y entonces se empieza a producir mayor cantidad de energía. ¿Qué nos pasa a los sedentarios? Pues nuestros músculos tienen menos
en mitocondrias, y por eso cuando subimos medio 5 escalones, que todos nos estamos muriendo, aparte de la falta de condición física, que es el efecto cardiovascular. ¿Pero qué pasa con un ATP que no es ahí toda la vida? El ATP dura más o menos pues unos 2 minutos, el que se produce, se consume rápido, y entonces tenemos que producirlo más o menos 750 veces en el curso del día. Obviamente, esto va a ser muy variable dependiendo del órgano que se trate. Si es una parte muscular, va a haber momentos del día que esto se produce más y momentos del día que está en reposo cuando dormimos, ¿no? Pero donde debe ser constante, sí es en el cerebro. Y entonces en el cerebro nosotros debemos de tener 2 elementos básicos, que son glucosa y oxígeno. Yo le digo a mis alumnos, en la forma más simplona que puede haber del mundo, si resumimos el mundo o la historia de la humanidad, como dicen unos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Bueno, pero en todo ese proceso inventan trabajos, inventan lo que sea, inventan academias para estar aquí todo, para de alguna manera conseguir glucosa, y el oxígeno está gratis. Pero ¿qué tal como nos fue la pandemia? Nos espantábamos del oxígeno, ¿verdad? Empezamos a entender que era una saturación y todo el mundo compramos un saturómetro porque le dimos la importancia al oxígeno. Entonces la forma más simplona es que todos trabajamos y chambeamos para conseguir glucosa y oxígeno, pero básicamente glucosa. Y ya pensándonos un poquito, cuando es la concepción en nosotros, pues estamos diseñados casi siempre al gusto y obra de nuestra mamá. Y me refiero a que nos ve bien bonitos, bien grandotes, bien fuertes, así lo ideal. Y eso es una programación genética que tenemos. Y es una programación que dice, pues este cuate, si todo va bien, cuando sea adulto va a medir 1,80, va a poder ser campeón olímpico de esto, ¿no? Va a poder hacer esto, va a poder hacer lo otro, se va a enfermar de esto, se puede enfermar del otro, va a tener cierto tipo de programación. Pero, para que eso se dé, pues pasan muchas cosas. Es como cuando entramos a la facultad de medicina, ya te inscribiste, y para que termines. Y luego a la residencia, y para que termines, tienen que pasar muchas cosas. Y entonces hay muchos factores determinantes, hay factores genéticos, hay factores neuroendocrinos, ambientales, sociológicos, y esto nos van a dar patrones tanto de crecimiento como de desarrollo. ¿A qué llamamos crecimiento? Pues al aumento de volumen, aumento de estatura, desarrollo al aumento de habilidades, ¿sí? Las capacidades que tenemos cada quien, que de esto Juan Francisco sabe mucho, nos ha dado pláticas, pero los ítems más importantes pues es motor grueso, motor fino, lenguaje y la parte de la socialización, aunque hay más, ¿sí? Y bueno, ¿y dónde empezamos? Pues una molécula, el organelo, la célula, el tejido, el órgano, el sistema, la persona, y luego 2 personas, que casi siempre es la mamá, ¿sí? Al menos durante el embarazo y durante toda la lactancia es la mamá, la familia, la comunidad, la cultura, subcultura, sociedad y biosfera. Nos decía la doctora Berta Vitela, es que fui a Japón y la comida japonesa allá no es como la de acá sí es rica, la de allá está rara, ¿no? Eso no lo dijo, pero yo sé que así pasa. Pero, pues es porque estamos en un ambiente que está dado a nuestro modo, ¿sí? Y el crecimiento de los niños pues no es al mismo tiempo parejo. Tenemos un crecimiento general en el que crecen mucho rápido los primeros 2 años, después se estaciona y luego en la adolescencia dan el brinco, ¿no? Pero tenemos diferentes segmentos. El genital pues está ahí dormido hasta que en la adolescencia despierta, el neuronal es el más rápido y el sistema linfático pues que se va al doble, y eso tiene un sentido de lógica. ¿Por qué? Pues porque yo vine de un mundo estéril a un mundo extraño. Como imagínense que nos despertamos un día en Marte y entonces quién sabe qué gérmenes hay ahí, pero como Dios es muy sabio, los que crean en Dios, la mamá al niño le da
toda la memoria inmunológica disponible, y si le damos lactancia materna, el niño no va a enfermarse grave, al menos en los primeros años, más o menos los primeros 5 años. Y entonces le dice al sistema inmunológico: ahora sí, tú ya apriétatela tú solito. Y entonces les crecen las amígdalas grandotas, robustas, bonitas. Se enferman 6 veces al año y llegan con el otorrino, uno no ético, y le dice: cirugía, tiene hipertrofia amigdalina. Y entonces, pues muchos coches se han comprado así, pero ese no es parte del tema. Lo importante es que es parte del desarrollo normal. ¿Cuándo se justifica? Bueno, hay situaciones que dicen: bueno, sí, no es una alergia, la controlamos, la hipertrofia de este niño está causando apneas, vamos a la cirugía. Pero no siempre es quirúrgico, casi nunca, ¿eh? Y esta parte, esta regla me encanta porque aquí tenemos las diferentes velocidades de crecimiento. Y vean esta parte del crecimiento, sobre todo neurológico, y el crecimiento que se da en la parte fetal. Es la parte en la que más crecemos, de celulitas a un muchachote de 50 centímetros, ¿no? Entonces la velocidad de crecimiento en la parte fetal es importante. Entonces las mamás las tenemos que orientar a que se nutran bien, a que esto lo lleven adecuadamente. Y luego tenemos un crecimiento combinado, que es en los primeros 2 años de vida y luego la adolescencia. Pero son los 2 puntos críticos, pero eso no significa que el resto no interese. Entonces, para que esta programación dé el resultado que queremos, pues tuvo que haber brincado aspectos genéticos, aspectos de nutrición y aspectos de estimulación. Y no es que un niño nazca más inteligente que otro. ¿Quién de ustedes, cuando llegó al internado, al menos los que son un poquito como de mi edad y unos 20 años para atrás, sabía escribir a máquina cuando llegó al internado? ¿No? Fíjense que cuando yo estaba en la secundaria me metieron al taller de mecanografía y yo fui y protesté: yo quiero electricidad, yo quiero plomería, yo quiero carpintería. Cuando llegué al internado me quería regresar a la escuela a decirles: gracias, señor. Pero no es que yo fuera más inteligente, tenía un estímulo que me ayudó a desarrollar habilidades. Y entonces de eso se trata a veces la vida, de hacer que los niños se estimulen para lo que tienen facultades, sobre todo. Si yo veo que mi niño tiene facultades, pues para ser oftalmólogo, pues lo meto a la facultad y hago que sea oftalmólogo, ¿no? Pero si veo que tiene facultades para ser chef, pues lo meto a que estudie chef y gane estrellas Michelin. Y si veo que tiene facultades para ser tenista, pues lo pongo a jugar tenis desde chiquito. Y el problema es que tenemos un sistema educativo que nos dice: olvida todo lo que tienes de información y tienes que aprenderte esto de memoria. Y si no te lo aprendes de memoria, no pasas. Y ahora ya ni siquiera, ya no repasas, pues pasas, pero pues llega un momento en que ya no te acepto en algún lado, pero es porque se nos está olvidando motivar el desarrollo de esas habilidades. Y entonces esto no lo voy a tener mucho, pero lo que quiero que vean es cómo el desarrollo neurológico se acuerde, ¿no? El desarrollo neurológico tiene pasos muy específicos. ¿Y por qué me menciono tanto esto del sistema neurológico? Porque entramos en esta zona de alto riesgo en los primeros años de vida, porque el crecimiento tiene varias situaciones, pero una cosa que se llama momento. Tiene dirección, tiene velocidad, tiene ritmo, tiene secuencia, pero una cosa que se llama momento. Y hay un momento en el que va a haber un desdoblamiento o una replicación o algo celular que dice: esto es para que aprendas a ver bien, a oír bien, a hablar bien o a hacer algo. Y si se pasa esa ventana y el niño no tuvo los nutrientes adecuados en ese momento, ese niño puede tener secuelas. Pueden ser tan sutiles que a veces no importa. El hecho de que uno se pare a bailar y no sepa bailar, pues sirve de referencia, porque dice: mira, el baño está del gordito ese que no sabe bailar a la derecha. Pero para cosas más importantes
sí es desde mucho peso. Y entonces eso lo empezamos a ver, diría Juan Francisco, subrayen los factores de riesgo de los pacientes, porque ustedes van a determinar quién tiene riesgo para hacer otro, pero ese es otro tema, otra plática que nos va a dar Juan Francisco después. Y entonces tenemos diferentes ritmos de crecimiento y de velocidades de crecimiento del cerebro, en donde nos interesa, aquí no quiero que vean esta parte, esta curva de aquí. Nos interesa la cantidad de colesterol que interviene en el crecimiento cerebral en los primeros meses de vida. Entonces, cuando un tiktokero dice que el colesterol es malo y que a los niños no hay que darles nada que tenga colesterol, pues le podemos afectar parte de su crecimiento cerebral, y ya no hablemos de su desarrollo. Y las velocidades de crecimiento en diferentes volúmenes y lo que sea, en los primeros 2 años de edad, pues es impresionante. Y esto afecta a diferentes funciones cognitivas superiores, lenguaje, en las diferentes etapas, el progreso sobre todo en los primeros años de edad. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener estas alteraciones nutricionales, podemos condicionar estas ventanas para que el niño tenga problemas y entonces acabar en este tipo de secuelas. Ya me estoy olvidando de las hipoxias y de otras cosas, sino de las aportaciones que nosotros podemos controlar. Y entonces estos dominios se empiezan a ver afectados. Y a veces son tan sutiles porque muchas veces nos preocupamos más por el desarrollo motor, por algunas otras habilidades, pero el desarrollo psicológico rara vez lo volteamos a ver. Y lo dejamos como a la naturaleza, ¿no? Y entonces, luego pasa que cuando los chavos ya son grandes, cuando les va mal, la culpa la tiene la mamá, porque algo no les dio o se los dio mal. Y cuando les da bien, entonces dicen, ni me digas porque yo soy el sabio aquí, yo he hecho todo solito, ¿sí? Y cuando les va pésimamente mal, entonces corre con el papá, ayuda, por favor, ¿sí? Pero eso pasa en muchas circunstancias, y eso nos pasó a nosotros de jóvenes, a lo mejor de padres nos está pasando, pero no sabemos, yo no puedo decir si es algo normal o algo normal, o si tiene que ver con esta parte del desarrollo que nunca cuidamos, ¿no? Entonces vean, el cerebro es muy importante, todo lo demás también. Claro que en el Atlas quisiéramos tener jugadores buenos con habilidades para chutar con la derecha y con la izquierda, pero quisiéramos que el dueño de los Vaqueros de Dallas y el uso del deporte tuviera inteligencia cerebral para tener un buen equipo, ¿no? Pero tiene dinero, pero es otra cosa. Entonces, no sé si han oído hablar mucho de los 1000 días. Y ahorita, afortunadamente para mí, para todos, Sencilla lo está volteando a ver desde hace un año. Y entonces los primeros 1000 días son básicos, que abarca 270 días de embarazo, el primer año de vida y el segundo año de vida. ¿Y por qué son importantes? Pues en gran parte por todo lo que ya les he estado diciendo. Pero yo le sumaría todavía 500 días antes del embarazo y 1000 días más, hasta los 5 años. Porque con una nutrición y alimentación adecuada, pues se va a garantizar que el niño pues crezca y se desarrolle bien en todos los ítems. Y entonces llegue incluso hasta la vejez de una manera adecuada. Pero son muchos aspectos que se han ido viendo en esta parte del desarrollo de los niños en los primeros 1000 días. ¿Cómo se alimenta un feto? La glucosa que consume la mamá, 50% se utiliza para el consumo de oxígeno, el lactato, el 5% del consumo de oxígeno, para los aminoácidos el 25% del consumo de oxígeno, y en ácidos grasos es para estructurar, depósito, producción de energía. Entonces vean cómo el suministro de energía requiere de oxígeno, y entonces ¿qué es lo que tenemos que recordar a la mamá? Aliméntate bien y haz ejercicio. Camina. Y la parte del desarrollo neurológico, aunque decimos que es hasta los 5 años, vean cómo hay estudios que nos dicen que la alimentación puede estar todavía hasta etapas incluso de los 30 a 35 años. Entonces, si todo esto, sobre todo alimentación, requiere en muchas ocasiones consumir colesterol, entonces tenemos que decir de veras
en qué grado el colesterol es bueno y malo, qué tipo de colesterol. No quiero cortesía a los cardiólogos, tampoco quiero decir que no hay riesgos, pero tenemos que dar la justa medida para cada persona y no decir que algo es malo o es bueno, sino todo depende de la proporción. Por eso los sellos de los alimentos a mí no me gustan, porque eso que te diga exceso de en relación a quién, ¿sí? Porque si es un gansito mini que dice, pues este puede pasar, pero pues para un niño de 1 año, pues es mucho exceso a que si es un pelado de 1,80, entonces se lo va a comer 3 en un bocado y no va a pasar nada. Entonces, esta parte es muy relativa. Y me refiero un poquito al microbioma, que el microbioma son todos los bichos que tenemos alrededor, que les llamamos flora bacteriana intestinal, o flora bacteriana normal, y parte de la intestinal, que más o menos por cada célula viva que tenemos 10 bichos alrededor de nuestro cuerpo, pero son parte de nuestro, o sea, de hecho se considera como un órgano. Por cada gen que tenemos 200 genes ahí, y más o menos pesa 2,5 kilos, más o menos. Los que estén a dieta no vayan a tomar antibióticos porque dice, así mato toda mi flora intestinal y bajo 2,5 kilos, no, porque entonces se van a poner otros gérmenes oportunistas. ¿Sí? Y el microbioma pues tiene muchas funciones, pero nos ayuda básicamente la digestión, produce ciertas vitaminas y esta parte es importante, regulación del sistema inmunitario y protección de bacterias. La verdad estamos en pañales en el estudio del microbioma. ¿Por qué? Porque es difícil aislar a los gérmenes, pero sin embargo se han hecho algunos estudios en los que han tratado de estabilizar o buscar cuáles son estos bichos. Y entonces, ¿por qué es importante el microbioma en los primeros 1000 días? Pues es una etapa crucial del crecimiento y del desarrollo. Hay una rápida maduración de las vías metabólicas endógenas neuronales que influyen significativamente el crecimiento. El crecimiento infantil se puede ver alterado ante agresiones ambientales, como infecciones o una alimentación deficiente, y una perspectiva emergente de la biología del desarrollo humano incluye los billones de microbios, o sea, la microbiota y sus genes, que es el microbioma que residen en el cuerpo humano y que se reúnen y estabilizan durante los primeros 2 años de vida. Y usted dice, pues ¿y eso qué? Está padre, ¿no? Pues el niño nace y va a tener esos bichos. Pero, ¿qué creen? ¿Qué factores al nacimiento, durante el primer año, el segundo año, que alteran, o sea, se alteran? Cuando tenemos un microbioma saludable, que estos son los bichos que existen, el niño pues, se va a desarrollar muy bien. Si el niño no tiene un microbioma bueno, va a tener problemas de malnutrición y empieza a tener bichos medio patógenos en su flora. Cuando tiene un crecimiento saludable a partir del destete, durante la lactancia, el niño va a tener todos estos bichos, si no va a tener una mala nutrición y estos bichos raros, y a partir de que el niño tiene una alimentación complementaria, si todo va bien, tiene un crecimiento saludable, y si no, pues empezamos a tener factores patógenos. Y al final, todo esto incluye tener un intestino y un organismo saludable contra un organismo que no es saludable. Pero eso que creen se va guardando en la memoria. Cuando tenemos hábitos familiares malos y estamos en un ambiente malo, en algún momento esto puede pasar a nuestros hijos. Eso se llama epigenética. Y entonces, ¿por qué de repente todos somos asmáticos? ¿Por qué de repente todos tenemos alergias? ¿Por qué de repente tenemos cosas raras? Porque parte de estos factores son las que están influyendo. Y ahorita, pues mucha de la investigación que se está relacionando o haciendo con el genoma humano, con el microbioma, pues es ver estos puntos para ver dónde se puede modificar y alterar. Entonces, la colonización de los microbios en el cuerpo humano durante la vida temprana desempeña un papel fundamental en el establecimiento y la maduración de las vías de desarrollo, y la interrupción de esta sucesión microbiana óptima puede contribuir a déficit de crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida y en las partes intergeneracionales. Y aquí tenemos esta gráfica que nos dice, bueno, mira, cuando tu plasticidad de tu microbioma se desarrolla perfectamente bien, entonces la posibilidad de tener enfermedades a largo riesgo pues va siendo menor, pero si no va bien, entonces tenemos que hacer intervenciones tempranas, porque si no, pues te vas a hacer hipertenso, diabético y todas estas enfermedades degenerativas y muchas más. Y entonces tenemos una programación metabólica que nos dice, bueno, es que el niño puede tener alteraciones a corto, a mediano y a largo plazo, pero todo va desde estos 1000 días de tener un crecimiento de desarrollo normal, y gran parte de esto, aparte del peso al nacer, del crecimiento intrauterino,
de la hipertensión arterial que pueda tener la mamá, las enfermedades o de factores que se puedan presentar, tiene que ver mucho con la alimentación, ya prácticamente en un alto porcentaje, y por supuesto con la flora bacteriana de estos niños. La lactancia. La idea es que la lactancia es algo importante. Decía, el niño nace, le pasa las defensas a la mamá, pero se mantiene por la lactancia materna. Y lo ideal, no existe lactancia materna. Lo mínimo son 6 meses porque es la lactancia exclusiva, por lo menos 2 años. Pero el niño podría lactar hasta los 5 años. Pero ¿qué pasa socialmente? Niño mañoso, mamá mañosa, mil tabús. ¿Y cuál es la parte importante de la lactancia materna, aparte de la nutricional que tiene los 6 meses? Pues justo la parte inmunológica. Y si vemos cómo se desarrolla el sistema linfático, pues va de la mano, nos está diciendo lactancia hasta los 4 o 5 años. Pero nos espantamos con 2. Y nos espantamos los médicos. ¿Y por qué nos espantamos? Porque la epigenética médica fue modificada por las industrias farmacéuticas. Dijeron, no, cuando el niño nace, dale una canasta de la marca que quieras de leche, con biberones, con latas de leche, con no sé qué, y que la mamá no le dé el pecho porque se le va a caer, se va a hacer feo, mil cosas. Y no la creímos. Hasta que hemos, oye, pues no hay que darles, ¿no? Entonces empezamos a inventar hospital amigo del niño y de la madre. Pues que hay hospitales enemigos, pues sí, debe de haber. Pero para hacer algo que tiene millones de años, que se llama lactancia materna. ¿Sí? Entonces yo me imagino ya en la época de las cavernas, hospital amigo y de la madre. Aquí pura lactancia materna, pues era lo único que había. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la lactancia? Bueno, la lactancia va a darnos todos los nutrientes, no necesitamos dar nada, tiene la cantidad de agua, la cantidad de proteínas, todos los nutrientes que tiene el niño. Todas las mujeres pueden dar de amamantar prácticamente, hay circunstancias muy especiales nada más. La OMS recomienda la lactancia exclusiva los primeros 6 meses, sin embargo, por lo menos 2 años, debería ser más. Y pues la lactancia es suficiente para todo, realmente es el alimento óptimo de los niños. Y no me voy a detener aquí, pero pues estas son todas las cosas que pueden tener la leche en sus diferentes etapas y los diferentes elementos nutricionales. Pero vean esto, si uno voltea a ver las proteínas que tiene, 35% enzimas, 27% inmunológicas, células, transporte, síntesis proteica, señalización, inhibidor de proteasas. Entonces casi todo lo usamos en el sistema inmunológico. No hay ninguna marca de leche, ninguna, que pueda aportar esto, ninguna. Entonces cuando nos quieran dorar la píldora de que no, es que mira, dale etapa 3 de no sé qué que tiene, sigue y no sé qué tanto, y ya luego lo ponen como el campeón olímpico o como Messi o el director de enseñanza e investigaciones de miel. No pases, no es cierto, ¿no? La leche materna es la única que puede hacer esto. Y vean todos los demás elementos que tiene. Entonces la lactancia pues contiene la leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita, brinda protección al bebé y estimula la magnificación del sistema inmunológico. La inmunidad adaptativa de la madre se puede transferir por medio de las IgAs. El proteoma de la leche humana está formado por más de 1600 proteínas que intervienen en el crecimiento, la inmunidad, la adaptativa, el desarrollo intestinal, y se mejora parte del vínculo afectivo, que es algo muy, muy importante. Favorece el buen desarrollo odontológico, disminuye el riesgo de hipertensión, obesidad, diabetes en la etapa adulta, tiene muchos beneficios sobre el neurodesarrollo, mejora el desarrollo cognitivo, promueve el crecimiento neural y desarrollo saludable de la materia blanca, promueve el desarrollo de la microbiota intestinal, modula las neurotrofinas, proteínas involucradas en el desarrollo del cerebro, y se considera como el desarrollo normal de la microbiota intestinal
es necesario todo este desarrollo para la plasticidad cerebral. Alimentación complementaria. A partir de los 6 meses, el aporte calórico y nutricional de la leche materna no alcanza. No quiero decir quiero de leche materna. Hay que complementarlo con otros alimentos. Y esos alimentos pues, nos van a ayudar justamente a cubrir necesidades calóricas y nutricionales. Y entonces sucede que aquí, mire, tenemos cuánto necesita el niño hasta los 6 meses que cubre la leche materna y cuánto tenemos que complementar, y entonces nos tenemos que ir por etapas en el que dice, ¿sabes qué? Sí le voy a dar otros alimentos. Pero, cuando yo tengo una anécdota que siempre la cuento, a la cual les las he contado, un día me llegan al consultorio las dos abuelas, con la mamá espantada, una niña como de 21 años, con su bebé, y dice a una de las señoras, oiga doctor, es que aquí la señora, ya cuando dijo aquí la señora, aquí la señora dice que los niños se tienen que alimentar con germen, pero yo a mi hijo lo alimenté con pura comida natural y vea qué bonito está, el mejor de los niños del mundo. Y la mamá dice, no, pero mi hija está preciosa, y yo la alimenté con germen. Y entonces digo, ¿qué hago? Pues ya digo, mire, voy a enseñar con Chucho a la cafetería, les invito un café. ¿Dónde está el papá? Ah, ve por él, estaba en el coche. Porque la decisión debe ser de los papás y no de los abuelos. Los pediatras somos los médicos más raros que hay en el mundo. No porque sepamos medicina, sino porque sepamos manejar una cosa. Convencer a la mamá. Que la mamá luego convenzca a la suegra o a la abuela. Y que luego sigan el tratamiento. Cuando un pediatra logra eso, ese paciente va a regresar. Y el niño, por supuesto, que no le caiga bien, ¿no? Pero, a Dios gracias, los niños se curan solos. Entonces, la magia del pediatra no es saber pediatría ni medicina, sino saber entender esta dinámica. Y lo digo con todo el respeto, o sea, no es parte del proceso, porque esta dinámica puede hacer que el niño crezca bien o no crezca bien. Entonces, aquí tenemos que si la alimentación es temprana o no, tenemos algunos elementos que tomar en cuenta, parte de los aportes calóricos que se requieren y por qué justifican la energía que se va a dar con la alimentación complementaria, y bueno, y algunas guías que tenemos para saber en qué momento vamos a dar alimentación complementaria, que por supuesto va ligada a la maduración neurológica del niño. Si el niño no tiene sostén cefálico, no sabe deglutir, no sabe pasar, no le podemos dar alimentación complementaria. Entonces es parte del desarrollo y las etapas que vamos dando. Y algún cambio radical. Ahora estamos con nuestras metas del milenio. El doctor Torres es experto en todo esto, nos ha dado muchas veces pláticas de esto, no voy a meter aquí, pero esta es la que nos interesaría. Sin embargo, me voy un poquito a hambre cero, tampoco me voy a meter mucho con la parte de la pobreza y la educación, que irían muy ligadas. Pero parte del hambre cero pues es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y entonces es que para el año 2030 pues que ya no haya hambre, que se ve difícil, nos quedan 5 años menos, poner fin a todas las formas de malnutrición. Y bueno, malnutrición es tanto desnutrición, todo lo que es hacia abajo, retraso de crecimiento, emaciación, insuficiencia ponderal, carencia esencial de micronutrientes y por supuesto sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen alimentario. También duplicar la productividad agrícola a pequeña escala, prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, mantenimiento de la diversidad genética, inversión en infraestructura, investigación y desarrollo agrario, estabilidad de los mercados agropecuarios mundiales, control de la volatilidad de precios de alimentos. Y esto pues suena muy padre, ¿no? En estas recomendaciones hay algunas que me parece que tengo una lámina donde dice, oye, ¿por qué no probamos cómo va con la parte vegana? Pues sale, lo probamos y nos va bien. Y entonces hay que promover la parte vegana, la parte vegetariana, le vamos a ayudar al mundo porque producir tanta carne genera mucha contaminación, mucho consumo de de elementos que van a condicionar dióxido de carbono, en fin, muchas cosas. Para los adultos está bien,
pero para los niños no. Entonces siempre hay que pasar la película completa, no nada más el pedacito que nos toca. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Porque aquí suena padre, ¿no? Pues ya, de aquí muy fácil, control prenatal adecuado, que el niño le vaya bien el embarazo, cuando nazca alimentación materna, todo padre. Pero ¿cómo estamos realmente? Y vamos a tomar algunos documentos. Que es de la UNICEF, que nos habla de los niños y la alimentación y la nutrición, pues nos dice que como la triple carga de la nutrición perjudica a los niños y los adolescentes, nos está haciendo la pregunta. La desnutrición pues es un retraso en el crecimiento y anunciación, afecta el crecimiento, nos va a dar infecciones y muerte, una condición diferente, falta de preparación en la escuela, bajo rendimiento académico, un residuo potencial de ingresos más tarde. Hambre oculta, carencia de micronutrientes, desarrollo, crecimiento, problemas para la inmunidad y desarrollo de tejidos, mala salud y riesgo de muerte. Y por la parte del sobrepeso, pues a corto plazo problemas cardiovasculares, infecciones y baja autoestima, a largo plazo obesidad, diabetes y otros trastornos metabólicos. Y entonces nosotros tenemos niños con desnutrición, retraso en el crecimiento y bajo peso, hambre oculta, carencias nutricionales y sobrepeso. Y entonces resulta que 149 millones de niños menores de 5 años sufren algún retraso en el crecimiento, casi 50 millones de niños menores de 5 años sufren emaciación y 40 millones de niños menores de 5 años padecen sobrepeso. Entonces más de 1 de cada 3 niños no crece bien. Entonces algo impresionante. Más de 340 millones de niños sufren carencias de micronutrientes y al menos 1 de cada 2 sufre hambre oculta. Y aquí tenemos algunos mapas que nos dicen cómo va la parte del retraso en el crecimiento. No estamos como por ahí más o menos. 1 de cada 3 niños no crece bien. Y aquí tenemos la proporción de lo que comen: cereales, leche materna, productos lácteos, frutos, alimentos cárnicos. Entonces vemos cómo el porcentaje va siendo muy bajo. Y vemos cómo la cantidad de al menos un elemento nutricional adecuado, pues en América Latina apenas llega al 60% de la población. Ya no estamos hablando de todos, pero al menos algunos alimentos de los 5 de 8 de los que se consideran como básicos, consumen los pacientes. Y si hablamos de la seguridad alimentaria en el mundo, vemos cómo cada vez va a ser más difícil saber que la gente se pueda nutrir adecuadamente. Y esto también se convierte en un problema serio. Y entonces vemos el acceso a diferentes nutrientes que se tienen en diferentes continentes, y aquí vemos en la parte de América Latina cómo pues, somos como el segundo después de África en los problemas de nutrición. Y aunque nos ha ido bien en más apego a la lactancia materna y algunas otras cosas, pues no hemos llegado a lograr las cifras que quisiéramos, ¿sí? La lactancia materna ha subido, pero el porcentaje pues todavía no es tan alto como quisiéramos, y si luego lo analizamos o desglosamos más, vamos a ver que no. Y entonces aquí tenemos países de ingresos altos, países de medianos. Vean cómo la distribución de los diferentes nutrientes, pollo, cereales, pescado, más o menos se va dando proporcional. Pero vean qué pasa en los países de ingresos bajos. Pues casi puros cereales, ¿sí? Y a lo mejor algo de productos lácteos, pero las proteínas pues casi nada, pescado nada. Entonces esto es algo muy grave. Y aquí tenemos América Central comparando el precio, cuánto cuesta alimentarse. Y entonces a veces cuando uno dice, bueno, pues en América Central, que somos nosotros, América Latina, más o menos una dieta suficiente, $1, $3 una dieta, estamos hablando de 60 pesos, es mucho dinero para una familia que no tiene recursos. Pero lo curioso es que si uno dice, oye, ¿por qué tomas una coca que vale 35 pesos en lugar de comprar un litro de leche? O vamos con la chiquita, la de 600, que vale 16 pesos contra los 16 pesos que vale el litro de leche. ¿Por qué no lo consumen? 25. Bueno, 25, pero es un litro, perdón. Está yendo a los 600 mililitros. 600 mililitros, 16 pesos. ¿Sí? Pero preferimos la coca. O sea, muchos de nuestros niños desayunan pato al horas, gansito con miel, ¿no? O algo parecido. Pero es por la parte cultural. ¿Por qué hago énfasis en esto?
Yo no sé ni quiero opinar políticamente si el gobierno está bien o está mal, pero los programas sociales, antes a lo mejor alguien era responsable de orientarlos, y ahora la gente le dicen, ten el dinero, y tú decides. Tú decides si lo gastas en buena nutrición, tú decides si lo gastas en guardería, tú decides si lo gastas en algo para tu salud, para tu vejez, tú decides si lo inviertes en algo para tu casa. O sea, le dan el libre albedrío a la gente. Y yo no digo que sea algo malo o bueno, pero creo que si a la gente no le hemos enseñado a qué es lo correcto y lo adecuado, pues es algo que no va a funcionar. Y entonces estos problemas se pueden ir haciendo cada vez más graves, y esto a largo plazo se va a volver más caro. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes prefieren que les den el dinero a que trabajen, a que estudien. Porque si no trabajo y no estudio me dan más dinero. Entonces es una cosa ahí medio rara, ¿no? Entonces vean, el costo de una dieta suficiente, en México pues es como que la brinca, de una dieta adecuada y de una dieta saludable, pues nosotros estamos en el nivel caro, ¿sí? Entonces, ¿cuesta alimentarse bien? Sí. Pero hay que voltear a ver lo que hay en la región de uno, porque hay cosas que son accesibles. Y entonces cuando uno empieza a ver que en las encuestas de salud y en eso dicen comida no saludable, antojitos mexicanos, incluyen a los tacos. Oigan, el taco que les dije hace rato es muy nutricional, ¿sí? Y incluso las tortas, ¿no? Las tortas con todo lo que contienen de guisado, lo que sea. Pero, ¿qué pasó con todo eso? Se nos acabó. Se nos acabó porque ahora consumimos pizzas, hot dogs, ¿sí? Y hamburguesas. Y el 16 de septiembre lo festejamos comiendo pizzas, hot dogs y hamburguesas. Y entonces se vuelve como exótico comer comida mexicana. Entonces tenemos que buscar restaurantes de comida mexicana, pero ya no hay comida mexicana. Y bueno, y aquí les decía, las dietas estas veganas y esto que dije, oye, pues vamos a usarlas a lo mejor como estrategia, y pude que sí tienen algún buen impacto, pero, como decir, esto es para adultos, no para niños. Y algunas recomendaciones de políticas, que no voy a meter en esto, pero todas son orientadas a la parte de producción de alimentos. Y termino esta parte importante de qué dicen en tu respuesta de Consalud. La última que tenemos, porque la última dicen que estaba toda mal hecha. Y yo, sí, es cierto, tocayo. O los resultados estaban no como se esperaba. Bueno, el chiste es que no salió, pero de todos modos, miren, sobrepeso hay más o menos estado parejo, emancipación en los diferentes años, desde el 98 hasta el 21 ha estado mejorando, la talla baja, peso bajo, ahí vamos. Y aquí tenemos el Estado de México, los porcentajes aparentemente no son tan altos, pero pues sí, talla baja, de 100 niños 15 tienen talla baja y con alteraciones de sobrepeso 8.7, entonces es algo para preocuparnos. Cuando nosotros vemos las diferentes edades, vemos que esto empieza prácticamente desde el nacimiento, y cuando vemos diferencias entre rural y urbano, pues no hay muchas, más que a lo mejor en el bajo peso, pero los demás están pues, más o menos eso, y la ciudad sí tiene un poco más de sobrepeso. Y cuando nosotros comparamos el sobrepeso y obesidad de las diferentes encuestas, pues vemos que vamos en aumento, y nosotros cuando vemos esto en los diferentes grupos de edad, pues vemos que el Estado de México pues tenemos un porcentaje del 38%, que sí es muy alto. Entonces, de nuestros niños en el Estado de México, casi el 40% tienen sobrepeso y obesidad, 15 a 20% tienen algún problema nutricional. Entonces, de 10 niños, 5 tienen problemas nutricionales y 5 están aparentemente sanos en nuestro estado. Y bueno, estas son gráficas iguales de diferentes hombres y mujeres en diferentes grupos de edad, pero más o menos nos van dando los mismos porcentajes. Y esta gráfica, lactancia materna, miren, en la última encuesta, más o menos el 55% de las mamás empieza con lactancia materna, pero a los 4 meses se acabó. A lo mejor hay como un piquito ahí, pero a los 6 meses ya no. ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente la mamá está comprometida en no querer dar lactancia materna? ¿O no hemos enseñado bien a los jóvenes
que la lactancia materna exclusiva sí son 6 meses, lactancia materna exclusiva, pero no es exclusivamente lactancia materna o exclusivamente hasta los 6 meses. Síguele con la lactancia materna, porque aquí se nos cae la lactancia. Miren. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no se alimentan con lactancia materna? Pues padre para los pediatras, más consulta, más pacientes, pero nos generan problemas en los bebés. Y seguimos con los indicadores. Aquí están estos ya de la lactancia materna específicos, y vean cómo los porcentajes empiezan muy bien, pero luego se nos cae todo, se nos caen niveles pues para llorar, ¿no? Entonces, y esta es la parte que decía, estos son los alimentos que recomienda el grupo recomendados para el consumo cotidiano. Está padre, frutas, verduras, leguminosas, agua, huevo, carne, lácteos, nueces, semillas, y las que no, carnes procesadas, comida rápida. A esto estoy de acuerdo, pero aquí cuando le meten, hay tamales, hay unos tamales muy nutritivos, tacos, o sea, hay cosas que uno dice, no, esto no puede ser, no sé quién habrá hecho esto, pero no estoy de acuerdo, porque muchas de estas recetas son nutricionalmente adecuadas y habrá que ver la cantidad, ¿no? Y botanas, pues ahí sí estoy de acuerdo, aunque me gusten, bebidas endulzadas, pero vean, bebidas endulzadas, ¿sí? No sé si les ha pasado a los colegas pediatras que llega una pacientita cuando el niño tiene como 4 o 5 meses y dice, oiga doctor, ¿ya le puedo dar probaditas de comida? No, todavía no, señora. Y se le ocurre, oiga, ¿ya le dio coca? Ay doctor, pues sí, pero hay poquita, nada más. Una probadita nada más. La coca la venera, no sé por qué se la dan. Pero vean, esto es alarmante. ¿Cuánto gasta un mexicano en refrescos por día? ¿No le alcanzará eso para un poquito de leche? Digo, entre 13 cooperar para el litro. Y unos buenos tacos. Eso sería más nutritivo que el refresco y la maruchan, ¿no? No sé cuánto cuesta la maruchan, pero cuando era en mis primeros años de médico ascenso en la raza, ay, qué ricas se ven las maruchas de ahí afuera, porque era lo único que había, pero lo vean como quedé, no coman maruchan. Entonces, pero vean, todos los nutrientes bajos, refresco altos. Y son las diferentes edades, ¿no? Y no hay muchas diferencias cuando vemos sobrepeso y obesidad entre el área urbana y el área rural. En este grupo de edad, ya los adolescentes, andamos muy parejos, pero aquí aumenta el consumo de bebidas endulzadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con nuestros alumnos, por supuesto, pero también con la comunidad y con la sociedad. Primero, parto natural, parto autos. ¿Cuál ginecólogo es aquí? No. Bueno, el doctor está a favor del parto. Partos. ¿Por qué? Parto natural favorece la microbioma normal. Cesárea, a veces se requiere, claro que sí, pero que esté bien indicada. Crecimiento y desarrollo. Tenemos que enseñar a nuestros niños a evaluar, y cuando digo niños me refiero a nuestros alumnos, a evaluar el crecimiento con la prioridad que se requiere, con los parámetros que se requieren, y evaluar el desarrollo con las escalas, la que quieran. Pero ¿qué creen? Que en México tenemos una muy buena para hacer tamizaje. Hacen el tamizaje, se tardan 10 minutos, créanme, en hacerlo. Detectan que algo está mal y entonces sí, al pediatra o a quien sea especialista en esto para atenderlo. Pero hay que enseñar esto. Yo siempre digo, los que damos pediatría deberíamos dedicarle 2 meses a lactancia, 2 meses a esto, 10 minutos a vacunas, porque ya no hay vacunas, no. Es cierto, más tiempo, me va a colgar la torre, perdón, tocayo. Y
Un ratito para la patología. Decía el doctor Daniel Morales, no sé si lo conoció, maestro de anatomía, que decía, para ser médico hay que tener un sentido común de tamaño y saber un poquito de patología, de fisiología, de fármacos, igual con pediatría. Crecimiento y desarrollo, lactancia materna, alimentación complementaria, vacunas y lo demás, niños de curación. Lactancia materna temprana. Cuando el niño nace, está prohibido secuestrarlo. Sí. ¿Qué es secuestrarlo? Me lo llevo al cunero y lo baño y lo pongo en la ventana para que lo vean todos. Pegadito a la mamá. Cuando la lactancia materna se inicia en la primera hora, al niño le va a ir súper bien. Ya la lactancia, nuevamente, ya les dije muchas cosas. Alimentación complementaria. Dar la receta que quieran. Nada más tomen en cuenta que hay esquemas ya diseñados, que hay que tomar en cuenta las calorías de los niños, porque miren, primer año de edad, 82 calorías por kilo por día. El más activo de nosotros, así el que se levante a correr esos 5 kilómetros, ha de andar consumiendo 30 calorías por kilo por día. 35. ¿Por qué es esto tan importante? Pues porque necesita crece. Lo que el niño come recién nacido en los primeros meses, si lo comparamos con una comida de un adulto, es como si nosotros comiéramos 8 veces lo que comemos al mediodía. Pero ese niño crece. ¿Sí? Entonces, y una parte importante, hay etapas que el niño no crece. ¿Y qué pasa cuando no crece? Que el consumo de calorías se va para abajo. Y entonces el niño dice, doctor, es que mi niño no comió 3 días. Y sigue normal, ¿no? ¿Sí? Y luego comió, doctor, otros 3 días. O sea que no es normal. Pero queremos que crezcan igual todos los días y que coman igual todos los días. Eso no existe. Y conocer, pues, cómo las calorías van cayendo en la etapa del tiempo hasta llegar a los requerimientos de adultos. ¿Y qué tenemos en nuestro país? ¿Quién conoce el plato del buen comer? ¿Quién lo sabe recomendar? ¿Creen que el plato del buen comer fue mal diseñado? No, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no nos alcanza en este gobierno, no es de todos los años, porque luego para publicar necesitas dinero. Y entonces resulta que tu área no tiene dinero. Y entonces, pues nada más te alcanza para sacar la primera lámina y no pones todo el soporte que te dice cómo lo vas a usar. Pero este es un buen diseño, ¿sí? Del plato del buen comer. En Estados Unidos, lo pueden encontrar en español, había esta cosa que se llamaba mi pirámide, que cambió a qué hay en su plato, que es parecido al plato del buen comer. Lo que pasa es que ya sí tiene dinero, y entonces cuando uno se mete a su página puede encontrar algo parecido a esto. Y entonces si uno calcula las calorías, te dice, mira, para una dieta de 2000 calorías, pero hay desde 1000, 1100 y 200, 1400 hasta 3000 y tantos. Y entonces te dice, vegetales, consuma 2,5 tazas al día, y aquí están todos los vegetales que pueden ser. Frutas, consuma 2 tazas al día, todas las que pueden ser. Granos, consuma tantas onzas. Lácteos, tanto. Proteínas, tanto. Y aquí vienen otras cositas, que sea ese ejercicio, que si quieres tomarte que vas a la sesión de la academia, ya me comí una galleta, y qué pasa, y tal. Pero aparte nos dice, ¿qué crees? El desarrollo es importante. Entonces cuida los logros de tu niño. También nos da alimentación saludable para el niño. Nos da dietas para el niño. Nos dice, tu niño es caprichoso, hace berrinche, no quiere comer vegetales, es que el niño no quiere comer vegetales, doctor. ¿Y tú los comes? No, yo no. Pues si el niño no te ve comer vegetales, pues no va a comer vegetales. Ya le das una ensalada y tú te pones un bistec sabroso con aguacate y todo. Obviamente que el niño no va a querer. Entonces vienen trucos para esto. Y ideas para refrigerios. Y los 10 consejos para vegetales y frutas, porque es cierto, cuando se han hecho estudios para ver cuánto tarda un niño, que eso es también algo importante. Si yo a un niño le doy a probar
un alimento por primera vez y me lo rechaza, ¿cuántas veces se lo tendría que volver a intentar dar para esperar que lo aceptara? Más o menos 15 veces. ¿Sí? Entonces, señora, usted le da, no sé, ¿le da espinaca a su niño? No, doctor, ni le gusta. Porque pues de una vez no le gusta. ¿Y le da eso? No, doctor, no le gusta. ¿Y entonces qué le da? Pues come puras papas, o pura carne, o puro pollo. Entonces, esa parte es importante, pero es cierto que los vegetales se comen en un poquito menos porcentaje, entonces aquí vienen los trucos para hacer esto. Reducir el consumo de golosinas, un buen ejemplo de salud, y la dieta escolar en los lugares donde antes había comedores escolares. Y por supuesto, hay que vacunar a los niños. Esto no es parte de la nutrición, pero sí es indispensable la vacunación. Entonces esto se debe de cuidar y vigilar siempre. Y esto, no usar antibióticos injustificadamente. Nuestra epidemia a partir de los años 30 para adelante va a ser la resistencia a antibióticos, porque los usamos mal. Pero aparte, le damos en la torre al microbioma. Entonces, si queremos que nuestro niño crezca bien, de preferencia que sea un parto natural con una gestación adecuada, y el niño va a tener una alimentación adecuada, un buen genotipo del hospedador, los antibióticos solamente usarlos cuando haga falta, en ocasiones sí se requieren, y esto va a permitir que el niño se desarrolle bien. ¿Qué tenemos en nuestro país actualmente? Les decía que yo estoy feliz. Sencilla, en noviembre nos invitó, y nos invitó a la academia también, invitó a muchos grupos, éramos como 100 grupos yo creo, de pediatras, de rehabilitadores, de neurólogos, de fundaciones, de todas mesas de discusión. Si es una primera mesa de discusión, se surgieron algunas ideas, se crearon lineamientos, hubo una reunión apenas en 2 meses de este año, y se están empezando a crear políticas públicas para estos primeros 1000 días. Ya no es el arranque parejo y otras cosas que de repente tenían un chispazo bueno, pero faltaba esa fundamentación que debe tener. ¿Y por qué digo esa fundamentación? Porque al final terminan documentos que van a ser valiosos. Estos son los que ya tienen sencilla en la mano y debe de haber más adelante. Pero vean, este diagrama me encantó, este artículo. ¿Cómo hacer que aparezca una política pública? Pues tenemos que investigar y identificar, que se saque un producto científico, que se socialice, haya una formulación, se implemente, se evalúa, y así se va implementando la política pública. Pocas las tenemos así, pero las que sí se han hecho han perdurado. ¿Cuáles yo diría en México que han sido de más impacto? Así a bote pronto, vacunación, que durante muchos años fue el ejemplo mundial. Rehidratación oral, que lo teníamos todos tatuados. Planificación familiar. E íbamos bien en nutrición, hasta que las hamburguesas nos alcanzaban. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué tendríamos que hacer como academia, como colegios? Apostarle más a promover estas cosas, para que de aquí generemos ideas que se vayan hacia adelante. ¿Qué concluimos? Que la nutrición es importante. Para que haya una buena nutrición tiene que haber una madre saludable, que vaya a consulta, que sea parto natural de preferencia, lactancia materna, no antibióticos injustificados, una buena medición, crecimiento y vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño, y diagnóstico oportuno de factores de riesgo y el manejo de los pacientes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la doctora. Pues, muy ilustrativas, muchas gracias. Y creo que, no sé, ahorita, con todo el escenario también respecto al embarazo adolescente, yo creo que es todo esto que se pretende como objetivos para lograr mejores individuos y por ende mejores sociedades. Creo que ahorita nos está costando bastante, creo, en esta parte, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, hace poquito lo que se publicó ya desde el 2024, 22 embarazos, nacimientos de niñas, ¿no? De 10 años, ¿no? Menores de 15 años. ¿Qué tipo de población, qué tipo de programación se está teniendo a consecuencia de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos deparará a consecuencia de esos niños que están haciendo? Y también porque, pues, gracias también a la base tecnológico, pues está siendo posible que a veces niños que nacen con complicaciones de este tipo de embarazos, pues salen adelante, ¿no? Y pueden tener una mayor sobrevida. Entonces, no sé usted cómo considera este escenario respecto a lo que, pues, a lo que usted nos comenta. Tengo dos opiniones ahí, que nada, les va a gustar y otra no les va a gustar. La primera es que pues nos falta educación desde las primeras etapas, y digo educación formativa adecuada. Los maestros queremos que hagan todo, y la parte importante de educación, a lo mejor tendríamos que estar involucrados con los médicos o algún profesional de la salud que estudiara para esto, para ser promotor de la salud desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, ser parte de la educación. Y no espantarnos que los jóvenes tienen relaciones sexuales a los 10 años, y lo que tenemos que hacer es orientarlos. Esa es la primera opción que yo creo que se tendría que hacer. Y lo que se ha visto es cuando nos llegan las madres adolescentes y nos regresan, pues curiosamente es la misma adolescente. Entonces algo no estamos haciendo bien cuando nos llega para ayudarla, porque al final termina abandonada y termina embarazándose, desafortunadamente la mayoría de veces de alguien cercano a la familia o dentro de la familia, o en la segunda ocasión alguien diferente. Entonces algo educativo tenemos que hacer ahí, impactar. El segundo, que es lo que creo que no les va a gustar a todos, nosotros fuimos educados con la campana de Gauss, y entonces nos dijeron, esto es normal. Y para nosotros decir normal es que tengas un hijo entre los 25 y los 35. Si lo tienes fuera de esa edad es anormal. Pero hace 200 años los niños nacían a los 14 años, las mamás se embarazaban a los 10, a los 12. Por favor. Ciertamente. Bueno, los doctores son expresidentes de la academia. Para los jóvenes que están aquí, les comentamos que la academia tiene ya 30 años y agrupa diferentes asociaciones médicas de diferentes especialidades, y también a grupos de médicos pues, que nos gusta esto de analizar estos temas, ¿no? Nuestras acciones nunca tienen influencia de algún laboratorio ni nada, sino la idea es que busquemos las opiniones de cada uno de nosotros y que justo se presten a que desarrollemos pues políticas y este tipo de situaciones. Y hemos recientemente impulsado esta parte de la investigación en los jóvenes, porque los residentes pues es la renovación de la medicina en las especialidades, y también nos interesa que apoyemos la investigación, porque la investigación es la base del conocimiento real, y por eso es que hacemos este certamen de investigación. Agradecemos a todos los jóvenes que participaron. Por supuesto, agradecemos a los jóvenes que nos acompañan hoy en esta premiación. No somos una asociación millonaria, quisiéramos que para las próximas ediciones ya los premios sean así, un Fórmula 1, una cosa así, un coche del año, pero la verdad lo que queremos es reconocer su labor, reconocer su esfuerzo, y que esto sirva como motivación para que sigan trabajando en pro de sus pacientes, sobre todo, y en pro de mejorar su capacidad médica a través del estudio, y del estudio en datos duros, en datos bien comprobados, y que ustedes se vuelvan generadores de esos datos. Y bueno, primero pues vamos a hacer un agradecimiento a los que participaron como evaluadores. No todos se encuentran aquí, pero algunos sí. Agradecemos a la doctora Adriana Betsabé Aguirre Venancio, todos son miembros de la academia, la doctora Beatriz Pasco Velázquez, al doctor César Humberto Botello Ortiz, al doctor Guillermo Victal Vázquez,
al doctor Javier Mundo Rea Villalobos, por supuesto al doctor Amado, muchas gracias doctor, al doctor Jesús Alcántara y a la doctora Rosalía García Peña. Y bueno, les vamos a dar un reconocimiento por habernos apoyado en esta labor. Entonces, las damas primero, doctor. Doctora Rosalía García Peña. Muchas gracias, Rosalía. Gracias. Ya volví. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y al doctor Amado por habernos apoyado. Y bueno, y vamos a premiar a los jóvenes. Tuvimos dos categorías. Una fue de casos clínicos, otra fue de trabajo de investigación. Entonces vamos a empezar con esta premiación del segundo encuentro de investigación de médicos residentes de hospitales y unidades médicas del Estado de México, con los casos clínicos. El tercer lugar es para la doctora, y le agradecemos mucho que esté aquí, la doctora Lisbeth Joana Hernández Pérez. La coautora es la doctora Carla Josefina Santoyo Rubio. Su trabajo fue abdomen agudo secundario a isquemia intestinal transitoria. Es de la especialidad de cirugía general del Hospital Dr. José María Rodríguez de Catepec, del Bienestar, Estado de México. Gracias, doctora. Muchas felicidades. Gracias. Estamos entregando una placa y en la parte interna viene el diploma en papel, ya validado por la academia, y también viene el diploma para los coautores, ¿no? El segundo lugar es para el doctor Carlos Reyes Ramírez. Los coautores son el doctor Ricardo Enríquez López, los estudiantes José Raúl Bernal Martínez, Víctor Eli Campuzano Rodríguez. Su trabajo es estado epiléptico en obstetricia, reporte de un caso. La especialidad de medicina crítica en obstetricia del Hospital Materno Perinatal Mónica Peternini Sáenz, de IMSS Bienestar, Estado de México. Felicidades, gracias a ustedes. Muchas felicidades. El primer lugar es para el doctor Eduardo Alejandro Gaitán Elizondo. Los coautores son el doctor Lautaro Plaza Benumea y la doctora en alta dirección Acela Marlene Santamaría Benumea, con el trabajo de hipoglucemia persistente neonato, de la especialidad de neonatología, también del Hospital Mónica Peternini de Sáenz. Si requieren más folders, ahorita les damos para. Es que vienen varios diplomas. Ahora vamos a pasar a los trabajos de investigación. El tercer lugar es para el doctor Julio César Arias Ugarte. El coautor es el doctor Felipe de Jesús Mondelongo, con el trabajo Disfunción Neurológica por guía SOMANS en código Mater como criterio de NIRMIS para ingreso oportuno a la terapia intensiva, de la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico del Hospital General de Catepec, Las Américas, del IMSS Bienestar. El segundo lugar es para la doctora Alejandra Cabrera Cruz.
Los coautores son el doctor José Patiño Coronel Ábalos, el doctor Antonio Sandoval Cabrera. El trabajo se llama Experiencia en el diagnóstico y tratamiento del síndrome de supresión a benzodiazepinas en el servicio de terapia intensiva del Hospital para el Niño, de la especialidad de pediatría del Hospital para el Niño de Limiem. Y el primer lugar para la doctora Sandra Cristina Hernández Guaní. El coautor es el doctor Felipe de Jesús Montelongo. El trabajo se llama Monitoreo de Metabolismo Cerebral a través del bulbo de la yugular en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Las Américas. La especialidad es Medicina del Paciente en Estado Crítico del Hospital General Ecatepec Las Américas del Bienestar. Se los haremos llegar a ellos. Y pues les agradecemos a todos ustedes su presencia. A los que no se hayan anotado, por favor se anotan en la libreta, aunque no sean de la academia, también jóvenes les pido por favor que se anoten. Y pues muchísimas gracias a nuestros presidentes por estar aquí siempre presentes en nuestros eventos, y pues gracias a todos ustedes por estar nuevamente en nuestra sesión. Muy amables.